Biblia del Antiguo Testamento? Nehemías. ¿Y antes? ¿Y antes? Esther. ¿Y antes de Esther? ¿Quién? Crónicas. Muy bien. ¿Y antes? Esdras. ¿En qué año a qué año más o menos aproximadamente? Muy bien. Esdras es del 457 al 444. Ese es un aproximado en la fecha que se escribió. ¿Estamos de acuerdo? Y como vemos, son los últimos libros de la Biblia escritos. Y se dice que Esdras tuvo gran mayoría. Ojo, Esdras tuvo gran mayoría en el acomodo del Antiguo Testamento. Dijo, va a ir así. Ahorita lo vamos a ver, muy importante. Antes de empezar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que sea Él quien nos ministre en esta mañana. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres fiel, porque eres bien bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, nos enseñe, nos ministre, y que sobre todo, Señor, podamos aprender, Señor, porque dice tu palabra, la palabra misma dice que lo que está escrito en el antiguo, por los antiguos, para nuestra enseñanza está escrito. Y que podamos aprender, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor, en este libro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Esdras tiene 10 capítulos. Y en estos 10 capítulos solamente traigo 7 puntos. Los vamos a ver lo más brevemente posible. Hay algunos que, por ejemplo, nuevamente retomo, el hermano Hiram ha tomado Esther y Daniel y los ha explicado así capítulo por capítulo. No lo vamos a ver así tal cual. Solamente vamos a rescatar la esencia un poquito más importante de este libro. Y entonces podamos ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. ¿Sí estás dispuesto? En la Biblia que traigo, es una Biblia, creo que es de estudio. Trae unos parrafitos antes de entrar en el libro. Los voy a leer, pon mucha atención, porque es importante. Pon mucha atención. Dice: Esdras, Nehemías y Esther concluyen los libros históricos de la Biblia tal como se encuentran en el orden del canon. Si lo entendemos así o no. ¿Sabe qué está diciendo Isaac, verdad? Del canon de no sé quién. Y que los libros históricos son a partir de Josué hasta Esther. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, si no, luego vemos una lección al respecto, ¿no? De los libros históricos. Tanto Esdras como Nehemías están dedicados a eventos que ocurren en la tierra de Israel al regresar del cautiverio en los años subsiguientes y cubren un periodo aproximadamente de un siglo, 100 años. El libro de Esdras al libro de Nehemías son datos que ocurrieron en un lapso de 100 años. ¿Sale, vale? Comenzando en 538 a.C., el énfasis de Esdras es la reconstrucción del templo, el de Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ambos libros contienen amplios registros genealógicos, principalmente para establecer la legitimidad de los reclamos al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón, puesto que transcurrió más de medio siglo entre el capítulo 6 y 7. Ojo, aquí esto grábatelo muy bien, En el libro de Esdras, del capítulo 6 al 7, transcurrió un poquito más de medio siglo, que son más de ¿cuántos años? 50 años, ¿sale? Los personajes de la primera parte del libro habían muerto cuando Esdras comenzó su ministerio en Jerusalén. Esdras es la persona prominente en Esdras y en Nehemías. Ambos libros terminan con oraciones de confesión, en Esdras capítulo 9 y en Nehemías capítulo 9.
Y la consiguiente separación del pueblo y las prácticas pecaminosas que habían caído, ciertos conceptos de los mensajes de ánimo de Ageo y de Zacarías. Profetas, los profetas menores Ageo y Zacarías eran contemporáneos a Esdras y a Nehemías, ¿sale? Por eso ahí vemos en las últimas hojas que también está ¿quién? Zacarías y Ageo, como últimos que también escribieron libros, ¿verdad? Y narrativa. Pueden verse en los libros proféticos que llevan dichos nombres, ok. Es Ageo y Zacarías. El libro se puede dividir de la siguiente manera. Ojo, esto es importante para que lo tengamos de conocimiento de este libro de Esdras. Este libro se divide, el primero, o sea, la primera parte, el regreso de Zorobabel y la construcción del segundo templo, ¿sale? Eso es del capítulo 1 al capítulo 6. Del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras es el regreso de Zorobabel, y la segunda parte es el ministerio de Esdras, que es del capítulo 7 al capítulo 10. Muy bien, bueno, la esencia de este libro nos narra precisamente en estas dos partes la salida de la cautividad del pueblo de Israel, y se entiende que como ocurrieron los hechos fue la salida de la cautividad de Israel, después viene lo que sucedió en el libro de Esther, y después viene la salida de unos cuantos con Esdras. ¿Sale, vale? Así es como viene en la historia. Ahorita lo vamos a ver con esta otra tablita que también viene en la parte de atrás, y ahorita la vamos a ver ahí. ¿Sale, vale? Pero la esencia de este libro, hermano, lo que queremos ahorita con el favor de Dios rescatar es cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Sí, cómo Dios lo protege, y Dios se acuerda de ellos y dice: ¿sabes qué? Vamos, como está escrito en los libros de los profetas, que ahora ya tendrían que salir de la cautividad, entonces ahora los voy a llamar, van a salir. Y en ese salir, hermano, Dios está guardando a su pueblo, porque no es fácil que un pueblo salga de la cautividad. Lo vemos en el Éxodo, ¿verdad? Como Faraón era muy duro. Dijo: no, ¿cómo que se van a ir los hebreos? Es la mano de obra aquí en nuestras construcciones, ellos son los que hacen la chamba fuerte. ¿Cómo que se van a ir? No, y puso trabas, pero al final Dios hace su obra, ¿no? Y lo saca. Aquí de esta forma no tuvieron que pelear, no tuvieron que reclamar nada. Dios tocando los corazones de los reyes. Y vamos a ver el punto número 1. Si tú estás anotando, lo vemos del capítulo 1, versículo del 1 al 4. Punto número 1 dice: Dios mueve los corazones como Él quiere. Y eso está, hermano, comprobadísimo en la palabra de Dios y comprobadísimo en tu vida. ¿Sí o no? En alguna situación que tú hayas pensado: no, es que ya no vamos a poder hacerla. No, es que esa persona es muy dura y cuando yo hable con él o con ella, no me va a dar chance. Y llegas, te presentas y Dios toca su corazón. ¿Sí o no? ¿Sí lo has comprobado así o no? Sí. O de personas que tú pensabas que ni te imaginabas por la mente que te podían ayudar, y te ayudan. Dios tocando el corazón de las personas a nuestro favor, para nuestra bendición. Y pudiéramos pensar: ¿el corazón de un rey? Sí, el corazón de un rey. Vamos a verlo, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que están
que está en Judea, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El primer punto es que Dios tocando el corazón de ¿cómo se llama este rey? Ciro. ¿Por qué Ciro hablaba así de Dios? ¿Por qué Ciro habla así de Dios? ¿Por qué dice Él es el Dios? No hay otro Dios como Él. Seguramente otro personaje de la Biblia llamado Daniel ya le había comentado a Ciro acerca de esto, ¿no? Y lo recordamos, está compartiendo Hiram al respecto de Daniel, y ya tocó ese punto cuando la conquista de Ciro en Babilonia, y lo jalaron a Daniel como diciendo: tú eres bueno, vente. Y entonces por eso ahora Ciro habla así. Él empieza a decir: ¿saben qué? Que salgan, ya, está bien. Y los primeros que se levantan ahí son Zorobabel y son Jesúa. Puede ser como también traducido como Josué. Y entonces Zorobabel y Jesúa salen y convocan a todos, y en el siguiente capítulo, si tú ves ahí en tu Biblia, vienen una lista grandísima de nombres de que Isaac y todos sus hijos, Freddy y todos sus hijos, Héctor y todos sus hijos. Bueno, estoy diciendo, parafraseándolo, pero ahí vienen un montón de nombres. Por si van a ser papás, ¿verdad? Próximamente ahí pueden sacar nombres para sus hijos. Mi Edgar. Pero es interesante que con él salieron 42,000 personas. Vamos a verlo aquí en el capítulo 2, versículo 64. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era 42,370. 65, sin contar sus siervos, sus siervas, los cuales eran 7,337. Entonces 42,000 y 7,000, alrededor de unos 50 más o menos, cerca de 50,000 personas. Pero ojo, hermano, ¿tú crees que 50,000 personas eran todo el pueblo de Israel? ¿Tú qué dices, sí o no? ¿Por qué no? Bueno, históricamente los judíos no son de 2 hijos, ¿verdad? Y ni de uno, ellos son de varios niños. Y entonces pues realmente vemos que no salieron todos. Y ojo, aquí nos da una enseñanza. Cuando el rey dice: salgan todos, váyanse todos, y todos los que estén ahí a su alrededor, que sean a lo mejor persas, ayúdenles. Denles dinero, denles plata, denles oro, denles camellos, denles vacas, denles provisiones y denles ofrendas voluntarias para la casa del Señor, ¿no? Y también entrega Ciro, rey de Persia, los utensilios de la casa del Señor. Y entonces se van con muchas cosas, muchas pertenencias, pero digámoslo así, lo triste de esto es que no salen todos. ¿Por qué, hermano? Porque quizá les gustaba su vida ahí en Persia. Puede ser una hipótesis, ¿no? Porque quizá tenían cargos muy renombrados, estaban muy involucrados en los negocios de ese entonces, y dijeron: pues nos quedamos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar que algunos se quedaron? No, Isaac, no se quedaron, se fueron todos. Se quedaron algunos porque, vamos a voltear nuestra hoja. ¿Quién es el primer rey que viene ahí, donde viene el cuadro? ¿Quién? Ciro. Y después de Ciro, ¿quién viene? ¿Quién? Muy bien, cambia. Ay, mira, estos muchachos se pasaron de lanza. ¿Y qué creen? Se ve así como que oscuro porque lo traía color
O sea, yo lo traería color, se los hubiera pasado en color, ¿verdad? Y se hubiera visto más padre. Pero bueno, ya lo tenemos aquí muy bien, muchachos. Ciro el Grande, después Cambises, del 530 al 521. Luego Darío el Grande. Y ahí también con Darío, era el rey de Persia. Y después, ¿quién viene? Jerjes, Asuero. ¿Por qué digo que se quedaron algunos? Porque en el tiempo de Jerjes, que es Asuero, ¿quiénes estaban allá en Babilonia? Esther y Mardoqueo y todo el pueblo en las provincias de allá de lo que era Susa, la capital de los persas, estaban allá. Por eso creemos que no salieron todos. ¿Sale? Por eso creemos que todo el pueblo de Israel no salieron. Y entonces, si vemos cronológicamente, por ahí vi en Facebook que algunos millennials no entendían esto, y algunos daban una nota y ponían las fechas así de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a... Y los millennials empezaron a comentar: oye, creo que estás mal en tus fechas, checa tus fechas porque no están bien, no están bien. Y decía 539 al 530 AC, y decían los millennials: no están bien, no están bien. Y pues ahí los millennials se vieron un poco lentos, ¿no? Estaban medios tiernos, porque la historia así es, de mayor a menor, antes de Cristo. La historia así es, de mayor a menor antes de Cristo. ¿Cómo, Isaac? Sí, iban del 500 al 400, al 300, al 200, al 100. ¿Y dónde fue el parteaguas? ¿Quién vino a hacer el cambio? ¿Quién? Cristo. AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo. Ahorita estamos en el año 2020 después de Cristo. Y por ese dato me pareció curioso. Dije: híjole, como algunos no la cachaban, ¿verdad? Pero por eso entendemos que se quedaron algunos. Y entonces salen, hermanos, salen, y lo primero que hacen, fíjate, salen con él cerca de 50,000 personas con Zorobabel y con Jesúa. Y lo primero que hacen al llegar a la tierra de Jerusalén, ¿qué crees que es lo primero que hacen? ¿Cuál era la encomienda que les había dado el rey Ciro? ¿Qué? Reconstruir, sí, reedificar, sí, reedificar la casa del Señor, la casa de Dios. Pero no llegaron primeramente a reedificar la casa del Señor, así de que ya llegamos, todos saquen la pala, el pico y vamos a hacer mezcla y vamos. No. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Vamos a verlo. Capítulo 3. Lo primerito que hicieron. Capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo. ¿Como qué? Esto es muy importantísimo, porque si hay división no se puede hacer. No se puede hacer, porque tú en tu cuerpo, observa tu cuerpo, no estás dividido, no estás de que tienes que tu mano derecha andar agarrando la mano izquierda. No, así, tu mano derecha andar agarrando la mano izquierda, y es que la tengo que cargar, porque como está dividida de mi cuerpo, pues la tengo que llevar conmigo. ¿Verdad que no? Tú estás un solo hombre. Y imagínate al pueblo de Israel así como un solo hombre. Se reunieron todos. Y lo primero que hicieron, versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Algo que les pudiéramos hasta reconocer y hasta quizá aplaudir y decirles muy bien, era que los judíos tenían, no sé si digámoslo así, como obligación o responsabilidad o ya por mandamiento, creo que sí, más bien eso, mandamiento, el que todos los hijos que tú tuvieres tendrían que conocer la ley, ¿no? Todos los hijos, o sea,
Los padres tenían que enseñar a sus hijos. Ya los hijos, si crecían y tenían sus propios hijos, ellos tenían que ir enseñando a sus hijos toda la ley. Y por eso es interesante que aquí empezaron a edificar, porque ellos sabían. Quizá algunos de ellos ni lo habían visto. No habían visto el altar nunca en sus vidas. Y algunos otros más antiguos, más viejitos, más grandes, que se fueron a lo mejor cautivos jóvenes y que ya estaban más grandes, sí vieron el altar. Pero la responsabilidad de cada uno de ellos, y que está genial, era que les tenían que ir enseñando. Tenían que ir pasando todo el conocimiento que ellos tenían a sus hijos y a sus hijos. Y los hijos de sus hijos a sus hijos, y los hijos de sus hijos, de sus hijos a sus hijos, a sus hijos, y a todos los hijos, ¿no? Y ese primer punto, hermano, es que sí, Dios toca los corazones. Dios toca los corazones de las personas a tu alrededor para que tengamos favor, para que tengamos gracia delante de ellos y nos puedan apoyar y nos ayuden, y personas que tú ni te imaginas. Y dos, otra enseñanza que podemos tomar aquí, hermano, que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. ¿No? ¿Tus hijos conocen la palabra de Dios? Que dicen, pues es un libro, ¿verdad? Y si lo conocen, le dan vuelta y sí. Te invito, ¿puedo dejarles una tarea? No, ¿para qué? Estamos de vacaciones, Isaac. ¿Ya se acabaron las vacaciones o ya entraron? Ya entraron, ¿verdad? ¿Ya entraron? Mañana entran, ¿en serio? Wow, es que yo pienso que todavía estoy en abril. Todavía estamos en marzo, ¿no? Ok, recuérdenme por favor ahorita orar por todos los niños al final, por favor, porque mañana entra un nuevo ciclo. Miren qué bueno que me recordaron. Bueno, tareas, pues ya van a empezar las tareas. Pues de una vez que ya empiezan las tareas, pues ¿puedo dejarles una? Siéntense, tomen un día en su casa y siéntense y pregunten a sus hijos: ¿cuánto sabes de la palabra, mijo? Ojo, no es para exhibir a tus hijos, sino para que tú veas como papá y analices el conocimiento que tiene tu hijo, tu hija, ¿sale? Y a partir de ahí se propongan: vamos a aprender un versículo. Vamos a aprender un versículo diario, mijos, ¿cómo ven? O a la semana, un versículo a la semana, ¿cómo ven? ¿Les late? Y ya si los ves que sí están muy bien, que sí aprenden, ok, vamos a aprender pues 2 a la semana. Y si los ves que con 2 apenas es suficiente, ahí llévatela. Y hermano, en serio, yo siempre he escuchado a Miriam, a Aurel, inclusive creo que a Iram. Ellos estaban chiquitillos, hermanos, chiquitillos, y asistían a la primera iglesia bautista. Corríjanme porfa si lo digo mal. Tenían como un taller o algo así, como una enseñanza de aprender versículos de la Biblia. El que más aprendía, ¿sí voy bien? Si no, corríjanme, si aprendían más versículos de la palabra de Dios, iban como subiendo de grados. Y algunos les llamaban reyes, ¿no? O los reinas, algo así, no recuerdo bien, creo que ¿sí se acuerdan o no? Embajadores del rey, muy bien. Y entonces, ¿sí aprendían versículos o no? Sí aprendían versículos. Y entonces tú les puedes preguntar a lo mejor a un niño pequeño, si tú le preguntas y que ha aprendido versículos, y que ya ahora es grande, le preguntas por los versículos de antes, él te los va a decir. A lo mejor algunos medios ahí como que llegando, pero él sabe la palabra de Dios. Y por eso es muy importante. Es muy importante. Y algo creo que también aquí con los jóvenes, ¿verdad? Empezaron a aprender versículos. Y es muy importante, hermano, aprender la palabra de Dios, porque es la única que nos va a ayudar en los momentos difíciles. El conocimiento que tengamos de Dios, asimismo va a ser nuestra respuesta a situaciones. Si no hay conocimiento de parte de Dios y viene una situación difícil, pues voy a explotar, ¿no? Pero si la palabra de Dios mora en mi corazón, va a decir: es que Dios me dice que tenga paciencia. Es que Dios me dice que esté tranquilo, espérate. Es que el Señor me dice que mía es la venganza, yo pagaré. Y a veces cuando queremos arremeter, no, espérate. Y por eso es importante tener la palabra de Dios, ¿no? Ellos lo sabían y lo primero que hicieron fue construir el templo. Y después
El holocausto, gracias, sí, el holocausto. Para hacer sacrificios, ofrecieron sacrificios y es curioso, hermano, que algunos conocían la ley y sabían los sacrificios que se hacía y algunos otros no, eran nuevos y tenían que aprender y tenían que ver. Ofrecieron fiestas al Señor, ofrecieron ofrendas voluntarias delante del Señor, sacrificios al Señor. Y entonces podemos ver que a veces, hermano, aunque no sepamos hacer las cosas, si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, sabes qué es lo que vas a hacer. No sé si me explico. Otra vez, llega una situación difícil a mi vida, no sé cómo hacerle, pero si tengo el conocimiento de la palabra de Dios, llega a mi vida por medio del Espíritu Santo y nos recuerda y dice: haz esto, ¿sí o no? Cuando desconocemos ciertas cosas. Y así les pasó a algunos de ellos, no sabían y lo empezaron a hacer y vieron. Versículo 8 del mismo capítulo 3. Ese es el segundo punto, hermano. Comienzan ahora sí a edificar. Lo que les mandó, ¿quién? ¿Qué rey les mandó? Ciro. Muy bien, el rey Ciro. Vamos a leer ahí del 8 en adelante. Dice: en el año segundo de su venida de la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que ¿qué? Para que ¿qué? Activasen la obra. El día de ayer, hermano, el día de ayer tuvimos la reunión de servidores y al final, ya cuando íbamos para la casa platicando con mi esposa, decíamos: son muchos jóvenes. Wow, muchísimos jóvenes. Y jóvenes, si tú estás sirviendo bien, o sea, es lo mejor que puedes hacer en tu juventud. Si estás sirviendo muy, muy, muy bien, son bastantes jóvenes. Y eso es muy padre, porque al estar leyendo estos versículos dice: pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que ¿qué? Órale, vamos a echarle ganas. Y es que a veces así es, los jóvenes traen unas ganas, traen un impulso muy fuerte que a veces contagian a los grandes, ¿no? Y aquí en la iglesia hay muchos servidores jóvenes, y qué padre, porque entienden que amar a Dios, que estar en la presencia de Dios, que buscar de Dios también implica servir al Señor, que no están aquí nada más de más. Y si tú eres joven, te invito a que te unas a los jóvenes y que sirvas al Señor. Ya los más grandecitos, ya esos ya vamos para afuera, ya. En serio. En serio, porque sí, los muchachos vienen fuerte. Ya los que ya pasó el tiempo, ya. ¿No está mal que sirvan? Ah, no, claro que no. Pero hay algunos que quieren servir, adelante. Hay algunos que no, adelante. O sea, pero los jóvenes, ahorita me enfoco más en ellos porque realmente muy bien, muy bien. Y nos da gusto y nos da alegría. Entonces seguimos, que los jóvenes activaron la obra. 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Otros también se activaron, ¿sale? Y aquí entiendas, hermano, que estaban en un mismo sentir. Y si no estamos en el mismo sentir, no vamos a poder, jamás. Jamás. Si lo que yo opino, lo que opina alguien más no concuerda y como que estamos ahí chocando, no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Tenemos que estar en el mismo sentir para poder activar en la obra de Dios. 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínate esa escena, hermano.
En el mundo, tú vas pasando por donde va una construcción y pues tienen su radio, ¿no? Tienen su música y pues ahí le están dando y están en una estación y ellos le dan. Creo que es como un modo de no estar así tan solo. Estar a lo mejor cavando, estar pegando tabique, estar a lo mejor trabajando y tienen su música. Y como para escuchar, ¿no? Y para pasar el rato. Como hijos de Dios, no sé si alguno de aquí también se dedica a la obra. Yo no sé si tú pones alabanzas, que sería lo mejor, que sería lo ideal. Que si en tu trabajo te dejan y te dicen, órale, pongas alabanzas, eso sería lo más padre. ¿Por qué? Porque al alabar al Señor, aquello te dan unas ganas. Ahora que estamos trabajando ahí en la casa, ponemos música y ponemos alabanzas y como que se siente hasta el ambiente diferente. Pruébalo, hasta te sientes mejor alabando al Señor. Aquí estás, vemos mover, y estás ahí poniéndole en tu computadora, o estás trabajando y estás vendiendo, eres comerciante y milagroso, abres camino y te das a conocer también, porque llegan clientes y órale, ¿eso qué? Y ya de rato luego vuelven quizá y dicen, oye, tu música es diferente, ¿no? Y así pasa. Y entonces en la reedificación del templo empezaron a cantar, empezaron a alabar. Imagínate esa escena, hermano, bien contentos. Y fíjate, seguimos leyendo. Y cantaban alabando a Dios y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Este versículo 12 me da mucha ternurita. Mira, vamos a verlo, me toca mi corazón. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Tú lo alcanzas a imaginar como diciendo, yo vi la primera casa y ahora me llena de no sé, de gratitud, de adoración, de entrega al Señor. Y lloraban agradecidos, lloraban. Y mientras otros tantos, ¿qué hacían? ¡Woo! Vamos a construir casa al Señor. Daban gritos de alegría y estaban bien contentos. Y era una, ¿cómo se dice? Sentimientos encontrados, porque unos lloraban, y todos bien contentos. Y hermano, solamente lo puede producir la presencia de Dios. Nadie más puede producir eso en nuestras vidas. El saber que Dios tiene el control, el saber que Dios está obrando en la vida de los más jóvenes, de los más grandes, creo que nos debe de alegrar, nos debe de gozarnos, nos debemos de estar contentos de eso. Y el último versículo de esta parte dice, y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No sé, estaban unos aquí en salida Charo y otros que vivían allá por salida Pátzcuaro, salida Quiroga, y acá en salida Charo tenían una gozadera y una gritadera que se oía hasta allá. Imagínatelo así, se oía de lejos. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces llegó el momento de reedificar. Ojo, todo era color de rosa, ¿verdad? Todo era un lecho de rosa, estaban bien contentos, bien bonitos, ¿verdad? No, ¿o sí? Hasta ese momento no. Hasta ese momento sí. Hasta ese momento no sé, ¿verdad? Sí, hasta ese momento estaba todo bien padre. Hasta ese momento estaba muy padre.
Pero ojo, ¿tú crees que el enemigo se iba a quedar así como que, ay, mira qué bonitos, ay, mira qué padres se ven estos, alabando y cantando al Señor? Mira unos llorando. No, el enemigo no se iba a quedar quieto. La oposición no se va a quedar con los brazos cruzados. Capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Quiénes eran estos? Ojo, porque ellos decían que ya ofrecían sacrificios a Dios. Porque haz de cuenta que el reino de Israel, todo en su conjunto, estaba dividido en dos, ¿sí o no? El reino del norte y el reino del sur. Y entonces cuando regresaron, el reino, me parece que el reino del norte fueron los que llegaron y dijeron: oye, pues danos chance, ¿no?, de edificar con ustedes. Y entonces Zorobabel y Jesúa, pudiéramos pensar: ay, pues es que pues son más manos, son más apoyo, son más ayuda, pues podemos terminar más pronto. ¿Y qué dijeron ellos? No. Y ojo, dijeron: no nos ¿qué? Conviene. Ojo, y esto es muy interesante porque se da hoy mismo en este tiempo, que se quieren juntar una iglesia y otras iglesias y otras, y no importa quién alabes, no importa quién adores, todos adoramos al mismo Dios, vamos a unirnos. ¿Te suena eso a algo? ¿Cómo qué te suena? Y vamos a unirnos y vamos a reunirnos y vamos a alabar a Dios y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y al cabo que tú en tu modo, no importa, tú también en tu modo hazlo como tú quieras, y tú también, no importa, pero vamos a estar todos reunidos. Eso se llama ecumenismo. Y entonces Zorobabel y Jesúa, ellos tenían muy en claro: ¿sabes qué? No, o sea, ¿cómo nos vamos a unir en ecumenismo? No nos conviene a nosotros edificar la casa de Jehová con ustedes, sino que la edificaremos nosotros solos. Y entonces primero se presentan bien buena onda y ya que no consiguieron lo que querían, ahora sí empezaron a sobornarlos, empezaron a intimidar. Órale, ¿no? Y los aplacaron. Dice: y cesó la obra todo el tiempo del rey Ciro de Persia hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Comentando con los muchachos de alabanza y de pandero, les decía que el capítulo 4, a partir del versículo 6 al versículo 23, da una enseñanza, no quiere decir que así sea cronológicamente, sino que da una enseñanza de lo que también sucedió en los futuros días. ¿Sale? Ojo, no se iba escribiendo el libro así de que hoy, como querido diario, el día de hoy vinieron los enemigos y se quisieron juntar con nosotros, pero pues no los dejamos.
Y se empezaron a poner, no iban como al día, no iban como al día, sino que esta parte, este fragmento, aquí en mi Biblia, no sé cómo dice en tu Biblia, en el titulito dice comentario explicativo, y voy a leer solamente los primeros 6 y 7, 2 versículos. En el reinado de Asuero, ¿quién era el reinado de Asuero? Jerjes, muy bien. ¿Y quién fue su primer reina de Asuero? Basti, muy bien. ¿Y quién fue después la reina de Asuero? Esther. Ojo, entonces no podemos pensar, pues está Ciro y luego ya nació Asuero, Jerjes. No, es un comentario explicativo. Ojo, dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron ¿qué? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ojo, lo que estaba pasando era que se opusieron y querían acusarles, ¿no? Y entonces también aquí Esdras menciona y dice, esto también pasó en el reinado de Asuero. ¿Y cuál fue la ley en el reinado de Asuero? O sea, ¿qué acusaciones escribieron en contra de Judá y los de Jerusalén en el reinado de Asuero? ¿Qué pasó? Silencio. ¿Qué fue lo que dijeron que les iba a pasar a los judíos en el tiempo de Asuero? ¿Qué les iban a hacer pues a los judíos en el tiempo de Asuero? Muy bien, los iban a matar. Habían dicho que iba a haber un decreto por parte del rey, que en tal día, en tal fecha, en tal hora, los iban a ¿qué? A matar. Esas fueron las acusaciones que hubo en el reinado de Asuero. ¿Sale? Y ahora versículo 7, y también dice, y también en días de Artajerjes. Ok, si checas en el cuadrito, viene Ciro, Cambises, Darío, Jerjes y luego Artajerjes. ¿Sale? Está diciendo entonces Esdras que en los días de Jerjes y en los días de Artajerjes hubo acusaciones, ¿sí o no? Hubo acusaciones para los judíos. En otras palabras, hubo quien se opusiera, hubo quien los quería eliminar. ¿Y tú crees que hoy en día quieren eliminar a los judíos? Desde entonces, el enemigo piensa que ya va a poder, que ya lo va a lograr, pero Dios en su providencia lo salva. Y luego otra vez vienen más acusaciones y Dios lo salva. Eso es con el pueblo de Israel. ¿Tú crees que hay acusaciones contra los hijos de Dios? También las hay. Si no mal recuerdo, Pedro les dice a la iglesia: miren, aquel que es señalado, que es juzgado por malhechor, porque maltrata a su esposa, porque le pega a sus hijos y a su esposa, aquel que roba, que no sé si lo estoy parafraseando, dice, aquel que es juzgado por eso, bien merecido se lo tiene. Pero dice, si somos juzgados por amar a Dios, por servir a Cristo, dice Pedro, gózate. Si somos rechazados, si somos señalados, si somos ese cristianito, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, dice la palabra de Dios que vamos a seguir teniendo luchas. Quizá ahorita al rato saliendo de aquí te vas a encontrar una situación difícil en la cual te van a señalar. Te van a decir, ese cristiano. No, ese no. X y ese tal. La cosa es cómo voy a reaccionar yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No?
Y en los siguientes versículos pues ya explica que también hubo acusaciones en los tiempos de Artajerjes, ¿no? Y vamos al versículo 24. Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado ¿de quién? De Darío, rey de Persia. ¿De qué año a qué año fue el reinado de Ciro? Venga, ahí lo tienen. ¿Del 500 qué? Del 539 al 530, muy bien. Antes de Cristo, muy bien. ¿Y luego quién llegó? De él no menciona la palabra de Dios. No lo menciona. Sin duda, en otros libros, no en la palabra de Dios, en la historia, sí se menciona que ayudó al pueblo de Israel. Ahí la anoté, dice, él trabajó en el templo, o sea, hizo algo por el templo. No lo menciona en la palabra de Dios, solamente está registrado en los libros de historia. Y después viene ¿quién? ¿De qué año a qué año? 521 al 486 antes de Cristo. Y entonces llega Darío, y Ageo y Zacarías habían profetizado que Darío iba a apoyarles nuevamente a retomar la reedificación. ¿Sale? Y entramos en el capítulo 5. No te dije el punto número 3, ¿verdad? Solo te dije el 2, la de comienzan a edificar. El punto número 2 es comienzan a edificar, capítulo 3 del 8 al 13. Y el número 3, siempre hay alguien quien se oponga en la obra de Dios, capítulo 4 del 1 al 5. Y ahora vamos a ver el punto número 4. Se vuelve a reactivar la obra. Zorobabel dice: no, ya vamos, porque él había entendido que en los tiempos de Ciro se iba a reactivar la obra. Y entonces empieza: vamos Jesúa, vamos todos los hijos, y vamos otra vez nuevamente. Y entonces llega nuevamente la oposición y le dicen: hey, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? A ver, ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó aquí a edificar? Y otra pregunta les digo: a ver, ¿quién está a cargo? ¿Quién está aquí al frente de ustedes? Y la oposición les dijo: ¿saben qué? Les vamos a mandar cartas al rey. En el entonces estaba el rey Darío ahora. Y les vamos a decir que no, que ustedes no pueden edificar. Y les estaban señalando. Y entonces en la carta dice: rey Darío, fuimos con los que estaban al otro lado del río y están empezando a edificar. Y pues les preguntamos que quién les mandó. Y les preguntamos que quién estaba a cargo de esa obra, o pues qué estaban haciendo, ¿no? Es como si hoy te llegara ayuntamiento, si estabas haciendo tu construcción, y a ver, ¿qué? ¿Aquí qué? ¿O qué? ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Para qué? Y entonces le dices: no, mira, aquí está mi papel, mi permiso, aquí tengo todo en regla. Ah, perfecto, no he dicho nada y ya se va, ¿no? Pero luego buscan y dicen: ¿qué? Pues, ¿tú qué traes? No, si no tienes nada, pues entonces sí te van a decir: híjole, pues aquí hay uno que no, aquí hay uno que no tiene los papeles en orden. Y es lo que le estaban pasando al pueblo de Israel. Y entonces le dicen al rey Darío: pues estos dicen, ellos dicen que el rey Ciro les mandó edificar, y dicen que también les dio todas las pertenencias de los utensilios sagrados del templo, y también dicen que les sigas dando chance. O sea, como diciendo: pues dicen. Lo que no investigaron estas personas fueron que realmente así estaban escritas en los libros de las memorias. Y lo primero que hace el rey Darío es: a ver, si es verdad, tráigame los libros. Tráiganme los libros, porque en la antigüedad se escribía de todo. Se escribía de todo. No sé si recuerdas que bueno, mejor no lo dejo ahí porque me voy a meter mucho ahí al libro de Esther. Entonces estaba escrito todo, y efectivamente
el rey Ciro les había mandado, y dice, no, sí los mandó a que edificaran, y también les dio dinero, y también les dio recursos, también les dio vacas, les dio todo, y también les dio los utensilios. No, sí está todo escrito, tienen razón. Y el punto número 4, nuevamente, Dios mueve el corazón del rey Darío. Capítulo 6, versículo 6 en adelante dice: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai, y vosotros compañeros, y vuestros compañeros, los gobernadores que están al lado del río, alejaos de allí. Como diciendo, ellos fueron los que acusaron. Ellos fueron los que le dijeron al rey Darío: mira, esto es lo que están diciendo. A ver, ok, a ver, entonces ustedes que están acusando, se me alejan de ahí, se me van de ahí. Y dice: dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, déjenlos, denles ya chance, vámonos de ahí. Y por mí es dada orden, imagínense otra vez nuevamente, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Imagínate, o sea, allá del otro lado del río me pagan tributo, ¿sí o no? Sí. Bueno, de ese tributo que me dan, denles a ellos. Y cuando vean que ya se va bajando la obra, denles más. No quiero que cese la obra. Imagínate, hermano. Dios en su providencia. Dios en su providencia. 9. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto de Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día. ¿Sin qué? ¿Por qué, hermano? Y yo decía, porque él sabe todo lo que se necesita de los holocaustos. ¿Quién era su amigo de este rey Darío? ¿Quién era amigo de Darío? Daniel. Lo acabamos de ver, creo que con Irán. Híjole, o sea, era tan amigazo que decía, me duele. Ni pudo dormir la noche que lo pusieron en el foso de los leones, ¿no? Porque amaba a Daniel. Y al enterarse, imagínate, al enterarse que le estaban poniendo posición al pueblo de Daniel, su amigo al que le había pasado, no sé si quizá él pudo haber muerto o no, pero Dios lo cuidó y Dios lo guardó. Y entonces dijo, no, ¿saben qué? Ya no me les hagan nada a ellos. Aléjense, porque Dios, el Dios de ellos es poderoso. Porque el Dios de ellos no se anda con cuentitos, Él guarda, Él cuida, Él los protege. Y si nos oponemos a eso, no sabemos en la que nos metemos. Hermano, Darío tenía conocimiento, él sabía quién era Dios. Y entonces les dice, ¿sabes qué? Ya no les digan nada, ya párenle ahí. Y es más, denles para que no cese la obra. Y así es Dios, hermano. Más de alguna vez, inclusive más de 2 veces, Dios nos ha provisto lo necesario y aún más para nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y aquí lo vemos. Y ahora, solamente te voy a decir, vamos al versículo 14 de ahí mismo capítulo 6, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandamiento de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 15. Esta casa fue terminada, ¿cuándo? El 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío.
al parecer, no tengo bien aquí el dato de cuánto duraron. Bueno, pero fue en el sexto año del rey Darío. Y la verdad no sé si fue en el primer año o en el segundo año que Darío les dijo sigan. Pudo haber sido en el primero. Si fue en el primer año que les dijo sigan, y al sexto del rey Darío, ¿cuántos años transcurrieron para que pudieran terminar? 5. Si fue en el primero que le dijeron y en el sexto terminaron, ¿cuántos hay de diferencia? 5. Y si fue en el segundo que les dijeron y terminaron en el sexto, ¿cuántos hay de diferencia? Pueden ser, no sé, en el primero o en el segundo año del rey Darío. Pero lo que sí es que terminaron. Y hasta el momento, ¿quién es el nombre de este libro? ¿Cómo se llama? Esdras. ¿Ya ha aparecido? No ha aparecido Esdras. ¿Dónde estaba? ¿Cuántos años transcurrieron del capítulo 6 al capítulo 7 que te dije? Recuérdalo. ¿Cuántos? Sí, 50 o más. Quizá los primeros, ya los más grandes que llegaron ahí a Jerusalén, los más grandecitos ya a lo mejor ya no estaban. Algunos otros sí. Pero pasaron 50 años y ahora vamos al capítulo 7. Capítulo 7, hermano. Dice, pasadas estas cosas, en el reino de ¿quién ahora? ¿Por qué decimos que pasaron más tiempo? Ojo, vamos otra vez a esta tablita. Esta tablita nos ayuda un montón, porque luego podríamos pensar, pasadas estas cosas, a lo mejor 2 semanas. No, pues fueron 3 semanillas. Un mes, pues. Pasadas estas cosas, llegó el rey, ¿quién? ¿Qué rey? Artajerjes. ¿Y en qué nos quedamos en el capítulo 6? ¿En qué rey? Darío, muy bien. Entonces, de Darío, si Darío pónganle que terminó en el 86. Bueno, 521 para 465, ¿cuánto es? Son 20 y luego otros 40, son como 60. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendemos o no? ¿50 y qué? 56. Entonces sí estaba bien que habían pasado 50 y tantos años, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Viene el rey Artajerjes. ¿Y qué empieza a ver ahí? Rey de Persia, Esdras, hijo de, y empieza a decir ahí su genealogía. ¿Quién era Esdras? ¿Quién era el tatarabuelo de Esdras? Aarón. ¿Y Aarón quién era? El sacerdote era quizás si hubieran seguido, quizá a lo mejor Esdras hubiera tenido la oportunidad de ser sumo sacerdote, no lo sé, pero él traía sangre sacerdotal. Y entonces aquí vemos versículo 6 dice, y este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿qué? Diligente en la ley de Moisés. O sea, él sabía la ley, él no se andaba con cuentitos, él no se andaba con que es que sí Dios y qué más y que no, él conocía la ley, él sabía la ley, era el escriba de la ley. Dice que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, ¿verdad? Menciona ahí algunos de los que subieron con Esdras, fueron alrededor de 2000. Y ojo, a Esdras ya no le tocó vivir con el rey Jerjes Asuero, ¿sí o no?
Y seguramente él vivió lo que les iba a pasar. ¿Sí me explico? O sea, si conocemos la historia y sabemos, al pueblo de Israel en tiempos de Ester los iban a matar. Y Esdras era uno de ellos. Lo iban a matar. Y le tocó defenderse. Y después viene Artajerjes y les dice: salgan todos. Pero es triste porque solamente salieron alrededor de 2,000 personas con él. ¿Y qué pasó con los demás? Aquí vemos que los primeros 50,000 y ahora los 2,000 no son la mayoría. Quizá algunos otros ni conocían mucho de Dios, o no lo sé, o quizá algunos otros se quedaron porque estaban muy bien acomodados, no lo sé. Pero de que no eran todos, no eran todos, hermano. Y eso pasa hoy en día. No todos le entran. Y es triste, sí es triste. Duele, claro que duele. Si uno aquí se duele, si uno ve y nos duele y nos da tristeza, ¿cómo crees que Dios se siente? También se duele. Porque de todo el pueblo de Dios, de todos, a lo mejor los aquí en la iglesia, no todos jalan, no todos quieren, solamente unos cuantos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué esto? Yo decía: Señor, ¿pero por qué? O sea, si tienen la salida libre completamente. Y ojo, estos que salieron con Esdras eran de los más humildes, de los que tenían pocas cosas, de los que casi no tenían nada. Y salieron con Esdras. Y el rey Jerjes nuevamente, Artajerjes, perdón, les proveyó de todo. Les proveyó bendición, les proveyó oro para que dieran, porque, ojo, ya estaba edificado, sí, la casa de Dios, pero también había que vestirla. Habría que ponerle, todos, dicen por ahí, todos los acabados, ¿verdad? Y el rey Artajerjes les da a ellos: llévenlo, llévenlo. Y hay un pasaje, vamos al capítulo 8. Pues Esdras se alegra y Esdras le dice: gracias, rey, la verdad es que gracias por darnos la oportunidad, por darnos toda la bendición que tú nos das. Pero en el capítulo 8, versículo 21, 22 y 23, estaban al lado del río. Ya estaban al punto de este lado del río, y del otro lado del río estaba Jerusalén. Y entonces estaban de este lado del río y ya estaban a punto de irse. Dice: ¿dónde están todos los levitas? ¿Ya vienen todos? No, pues que sí. No, pues que faltan algunos. Y llegaron algunos de último momento y estuvieron ahí con ellos. Y entra el versículo 21, dice: y publiqué ayuno entre los que iban a partir los 2,000, ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Hasta aquí lo vemos padre, ¿no? Lo vemos bien. Qué bien. Los convocó a ayunar. Órale, versículo 22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que ¿qué? Aquí me voy a detener un poquito, hermano, porque si bien Esdras estaba contento, Esdras estaba muy feliz y dijo: híjole, ya nos vamos. Pero antes de salir dijo: vamos a ayunar. El motivo, el fin es que Dios nos guarde, es que Dios nos cuide. Y en el siguiente versículo dice: porque tuve vergüenza. O sea, me dio pena decirle: oye, rey Jerjes, ya después de todo lo que nos diste, pues manda seguridad, ¿no? Con nosotros, una patrullita que nos vaya ahí vigilando.
Ojo, ¿por qué tuvo vergüenza de decirle eso? ¿Por qué tuvo vergüenza, hermanos, de decirle eso? Porque él le había dicho al rey que Dios nos guarda. Si Dios me guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, la mano de Dios está sobre nosotros, rey, pero cuídanos tú. Pues por eso, ¿no? Y él mismo dijo, me dio pena, como que no checa lo que yo le voy a pedir. O sea, sí le digo, Dios me guarda, Dios me protege, Dios me cuida, y ahora le voy a pedir que me mande una patrulla para que me cuide. Pues no, que Dios te guarda, te iba a decir, ¿no? Y así nos pasa hoy en día, hermano. Sí sabemos y sí confesamos mucho que Dios nos guarda y Dios nos protege y Dios nos cuida, y a la hora de la hora, ahí te lo dejo. Y Esdras entendió y dijo, ay, como que me da pena ya ahora decirle que me ayude, porque si le digo una cosa y luego le digo otra, y va a decir, pues qué onda, ¿no? Analicemos nuestras vidas. Y dice, versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él que nos fue propicio. Dios no falla. No dudemos en que Dios falla. Él no falla, hermano. Siempre tengamos esa mentalidad en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios es soberano, sí, y Dios es grandioso, sí. Y podríamos pensar, ¿y por qué Dios no salvó a los que estaban siendo los primeros mártires? Dios sabe, hermano. Pero pregúntale, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a esos mártires, ¿dónde está tu confianza? Tendrían la confianza de más de muchos de los que estamos aquí. En serio, o sea, era otro nivel. Y a veces con 2, 3 palabritas que nos dicen, ya ahí nos estamos agüitando. Nunca dudemos, hermano. Nunca dudemos de que Dios es quien nos guarda y quien nos cuida. No dudes. Ay, Isaac, ¿y entonces qué? Porque somos cristianos, no vamos a enfermar, no vamos a padecer. Claro, pero mi duda de que Dios me guarda, esa no va a recaer. Podré tener dolor, podré tener aflicción, podré tener lo que sea, pero mi convicción es de que Dios tiene el control. Es la diferencia, hermano. Esa es la gran diferencia, en que este reino terrenal no se rige por el reino celestial. ¿Cuál es mayor? ¿Qué reino es mayor? El reino celestial, el reino de Dios. Y los principios que Dios nos ha dado son mayores a los principios de este reino. Así es de que ahí ese es un punto clave de Esdras. Como que tuvo así como que sí, no. Pero después dijo, no, vamos a ayunar y vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Y Dios fue propicio, dice. Dios les ayudó y Dios les guardó. Amén. Capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen ¿qué? Wow. O sea, todo va genial, todo va padrísimo. Y resulta que el pueblo mero no da una. ¿Y tú crees que en estos días pasa esto? Silencio. Sí pasa, hermano. Ay, yo no sé, a veces pensamos que no sé qué pensemos, la verdad. Pero lo que sí sé es que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, o sea, guarda al pueblo, lo lleva, lo cuida,
y lo transporta y edifican y los permite que, o sea, mueve los corazones de los reyes, mueve y los ayudan y los bendicen y el pueblo de Dios se junta con las filisteas. Siguiente versículo. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo sea que claro que sí. O sea, si, por eso dice la palabra de Dios, y hay muchos versículos que no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando verdaderamente entendemos eso, hermanos, nos cambia todo. En serio, nos cambia todo. Y nuestros razonamientos, nuestros pensamientos terrenales son quitados ya. Yo no soy de este mundo. Los quitamos. Pero ellos pensaban que sí, que eran de este mundo y pues allá está. Haz de cuenta que aquí es Jerusalén, ¿no? Y todas las provincias, los de Charo, los de Cuitzeo, los de Pátzcuaro, los de Quiroga. Y oye, Esdras, es que allá en Cuitzeo se están juntando con las paganas. Oye, Esdras, llega otro, y es que también allá en Pátzcuaro, y es que también allá en Queréndaro, allá en Charo, en Quiroga también, en Capula, y todos los alrededores, y se están juntando con ellas. Mezclado, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primero. Fíjate, o sea, el ejemplo venía de los de más alto rango. Y ayer tocábamos un punto con los servidores, les decíamos, cada uno de nosotros somos ejemplo. ¿Sale? Y a veces no nos cae el 20 de que soy ejemplo. A veces no me cae el 20 de que me están viendo todos. A veces no me cae el 20 de que cada uno de ustedes tiene un concepto de mí. Pero si yo ando haciendo lo malo, si yo no asisto a la iglesia, si yo nada más vengo y hago lo que me toca y no me ven ni pararme aquí, ¿ustedes creen que van a pensar de mí? Y si yo no les ayudo, y si yo no diezmo, y si yo no estoy, si yo digo, yo pertenezco a la iglesia, a los del camino, pero de la iglesia a los del camino ni les ayudo, ni nada, ni sirvo, ni nada más que lo mío y ya, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Se sirve? ¿Cómo pues? Si así está ese que es de los más altos rangos, imagínate cómo estarán los demás abajo. ¿Sí me explico, hermano? Por eso es la importancia de que cada uno de nosotros seamos ejemplo. Voltea a ver a los demás, ahorita hazlo, voltea a verlos. Y ve a algunos que a lo mejor tienen sus ojos de sueño. Ve a algunos otros que están bien atentos, a algunos ya se les iba aquí la vida. Pero velos a uno y tú tienes un concepto de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por cómo los ves, punto. Si tú ves a una persona que está bien delante del Señor, dices, wow, bien, y como que te inspira y dices, yo quiero y adelante y todo. Pero si los gobernadores, los más altos, eran los primeros en cometer pecado, imagínate cómo iban a estar los demás, ¿no? Por eso es importante entender que yo soy ejemplo. Y no porque, yo soy ejemplo, véanme, no, es porque las miradas de todos están sobre mí. ¿Sí me explico? ¿Y cuál mirada nos debe de importar más? Pues sí, podemos engañar a unos cuantos aquí, pero a Dios no lo engañamos, nunca lo vamos a engañar. No pensemos que nos podemos burlar de Él, ¿sale? Cuando oí esto, versículo 3, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Pues cómo no, ¿te duele, hermano, hermana? Cuando nos enteramos que alguno de los hermanos está
en una situación difícil, nos dolemos. Lo que podemos hacer primeramente es pedirle al Señor: Señor, toca su corazón, vuélvelo a ti, cámbialo, hazlo mejor. Y después que Dios nos dé palabra para ir adelante. Pero lo primero es orar, hermanos. Siempre así debe de ser. Oremos unos por otros. ¿Tú oras por la iglesia? Sí. Se tenía que orar por la iglesia. Sí, hermano. En nuestros tiempos de oración, oremos por la iglesia. No sabemos en qué esté pasando en ese momento, en ese instante, pero si tú oras al Señor, esa oración Dios la oye. Oremos unos por otros. Bendizcámonos unos por otros. ¿A Esdras le dolió? Sí duele, claro que sí duele. A Esdras le dolió. Pero ojo, versículo 4, importantísimo. Subráyalo por favor. Subráyalo por favor. Versículo 4 dice: y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios. Eso es muy importante, de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Ojo, siempre debemos de temer a Dios. Sí. Se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Siempre va a haber una persona que te va a alentar. Siempre va a haber alguien que te va a levantar, quien te va a dar palabra de Dios. Y él dijo: aún así yo me sentía triste, pero la palabra de Dios a la vida de Esdras no faltó. Todas aquellas personas que conocían y temían a Dios se le acercaron: mira, Dios nos puede ayudar. Dice la palabra de Dios que hagamos esto, dice Dios, etcétera, 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 lo que le pudieron haber dicho. Y entonces comienza a orar Esdras. Y empieza a orar. Y le dice: Señor, tú eres bien bueno. Mira, Señor, que los pecados de nuestros padres nos llevaron a cautiverio a Babilonia, y estuvimos ahí cautivos. Y por tu mano poderosa, Señor, tú nos has librado, Dios. Tú has tocado los corazones de los reyes para que nos volvamos a ti, Señor. Y ahora, ya estando aquí, Señor, tú has tenido el a favor nuestro, Señor, y tú nos has protegido, y tú nos has ayudado, y tú nos has bendecido. Y las últimas palabras, capítulo 9, versículo 13: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. 14: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? O sea, no hemos entendido. Si por eso nos llevaron cautivos, si por eso nos llevaron cautivos, y ahora lo volvemos a hacer. Y gracias, Dios dice: gracias porque no nos has castigado hasta este momento, porque bien ya los pudo haber castigado, ¿no? Gracias, pero los vamos a volver a hacer. Ojo, esta oración la estaban escuchando todos, ¿eh? Y pues imagínate todos así de: sí es cierto, oye, sí es cierto, tienes razón, híjole, tienes razón, tiene completa razón. Para emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, ¿no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente quien escape? O sea, tú lo puedes hacer. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Sí, toda la razón. Y yo creo que ahí nadie podía decirle: no, ¿qué te pasa? Déjanos seguir como queremos. No pueden estar delante de la presencia de Dios así. Y entramos al último capítulo. Ya casi lo terminamos. Solamente voy a leer los primeros versículos.
del 1 al 4, al 5 de una vez. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntaron a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. ¿Qué? Claro que sí, pues es que cuando nos dicen nuestras verdades, o una de dos, o nos enojamos o decimos sí es cierto, tienes razón, o sea, ni para dónde hacerme, ¿no? Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay ¿qué? Esperanza para Israel. Y si bien es cierto, una vez Orel me decía: Isaac, no pienses que no hay solución, que ya hay algo que ya no tiene solución. Todo tiene solución en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo hay solución en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál era la solución? Siguiente versículo dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme ¿qué? A la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y ¿qué? Pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y todo Israel que harían conforme a esto. ¿Y ellos qué? Lau, ¿quieres pasar a tocar el piano, por favor? Ya con esto terminamos. Yo no sé, hermano, qué es lo que pueda pasar en nuestras vidas. Yo los veo a todos aquí y me da gusto porque somos un buen número. Me da mucho gusto que estén aquí. Pero creo que Dios en este tiempo está tocando nuestras vidas, está tocando nuestro corazón y quiere que nos volvamos completamente a Él. Hemos visto prodigios, hemos visto milagros, hemos visto señales maravillosas de parte de Dios, y ninguno de los que estamos aquí puede decir: yo no he visto nada. Y ahora creo que es tiempo de que le digamos al Señor: creo, Señor, que aún tengo esperanza. ¿Por qué, hermano? Tú conoces tus caminos. Tú sabes, no pensemos que nos podemos burlar de Dios, no lo pensemos. No pensemos que podemos decir: si estoy bien, cuando no estamos bien. Y tú lo sabes. Y yo no quiero decir todos, no, porque hay algunos que sí están trabajando en esto y siguen adelante, pero hay algunos otros que de acá arriba se ve todo. De acá arriba se ve todo. Y se ve en la alabanza, se ve en la adoración, se ve en las prédicas. Bueno, al menos cuando me toca predicar a mí. Veo que uno que otro se está durmiendo, que es indiferente a la palabra de Dios, y tú piensas que puedes seguir así. No puedes seguir así. Veo uno que otro que está siendo indiferente a las cosas de Dios, y pensamos que podemos estar así y seguir así. Por la misericordia de Dios estamos aquí, hermanos. Sí, y gloria a Dios por su misericordia de verdad. Pero si en estos últimos tiempos, cuando creemos que ya Dios viene por su iglesia, si en estos últimos momentos de aquí a lo que falta no nos ponemos las pilas, dicen por ahí, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que va a hacer que cambiemos. Tú te puedes acercar a algunos y te dicen: es que yo no estoy bien con Dios, yo no quiero servir porque no estoy bien con Dios. ¿Y qué esperas para ponerte bien con Dios? ¿Esperas a caer en cama, enfermo? ¿Esperas a que Dios trate con tu vida? ¿Qué esperamos? En serio, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que suceda para que ahora sí ya entender? Es increíble cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y podemos pensar: híjole, se pasan.
¿En serio? Se pasan. Toda la ayuda que recibieron de parte de Dios, todo lo que Dios les proveyó, todo lo que hicieron. Y que es que juntarse con las filisteas. Y que es que acoplarse a los deseos de este mundo. No estamos tan lejos de estar como ellos. Pero lo que dijo este último personaje, Sodac, déjame lo busco. Secanías dijo: hay solución. Y hermano, como siempre lo ha dicho también mi papá, el anhelo y el deseo de nuestro corazón es que todos nos vayamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Pero mientras llega ese día, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Seguiré con mi vida igual? Adelante, está bien para ti. ¿Voy a hacer una diferencia real? Está bien. Para Dios también está bien. No sé qué piensas, hermano. Este libro fue de muchísima bendición en esta semana. Muchísima. Y como que caían y como anillo al dedo con la reunión de ayer. Y yo dije, yo creo que la iglesia lo tiene que saber también. Conocemos todas las carreras de relevos, ¿verdad? Hay unos de 4x100, de 4x400. Y en algunos equipos el mayor, el que corre más fuerte, el que tiene más ponche, lo dejan como al final para que cierre con todo, ¿sí o no? Ahora ya te pasa la estafeta, a correr y cierra con todo. Creo que estamos en ese punto de que tenemos que cerrar con todas nuestras fuerzas, de que tenemos que sacar adelante quiénes somos en Cristo Jesús, de que tenemos que anunciar quién vive en mi corazón, darlo con todo, hermano. Que me digan lo que me digan, no importa. Ojo, si somos acusados de malhechores, de rateros, pues bien merecido nos lo tenemos, si es verdad. Si por ahí dicen, no, es que este hermano es verdad, si somos, pues qué pena, pero si es verdad. Pero si somos acusados por amar a Dios, si somos acusados por servir a Dios, por creer que Él es el rey de mi vida, el rey de mi corazón, gózate en el Señor. Estamos en los últimos tiempos. Tú y yo decidimos si de aquí en adelante nos ponemos al 100 con el Señor o seguimos iguales. Porque créeme, y tú lo sabes, hermano, tú lo sabes, joven, señorita, hermano adulto, hermano, hermana. Tú sabes qué es lo que tú todavía puedes dar para el Señor. Lo sabes, no te hagas. Y no queramos engañarnos diciendo es que no. Lo sabemos. ¿Qué impide? ¿Qué impide que tú sirvas al Señor con todas tus fuerzas? ¿Qué impide que tú digas, sabes qué, Señor? Adelante. Si tú sigues leyendo ese capítulo 10, viene una lista enorme de los que habían sido que habían tomado hijas de los otros pueblos y se arrepintieron. Pero fíjate bien, versículo 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jahzías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulam y Sebatal, les ayudaron. La orden estaba, ok. La solución es: todos los que hemos emparentado con mujeres y que hayamos tenido con esas mujeres hijos que no son mujeres de Dios, hay que expulsarlas. Esa era la solución. Pero hay algunos que todavía dijeron, yo no. Adelante. Y quizá algunos ahorita aquí están diciendo, Isaac, estás mal. Adelante, hermano, adelante. Yo no te voy a decir sí o no. El que lo va a decir es Dios. Es Dios, ¿verdad?
Solamente aquí está la palabra de Dios. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Cierra tus ojos.